Dios me les bendiga, bendiciones de lo alto. Les habla su hermano en Cristo Rafael Castillo, creador de su canal Latinoamérica para Cristo. Vamos a estar hablando del tema titulado Las menguas positivas o negativas en el cristiano, parte 2. Pero vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras en Juan cuarto Evangelio, capítulo 3, versículo 30, donde la palabra de nuestro Dios dice de la manera siguiente: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bueno, mis estimados hermanos, cuando hablamos de las menguas, mayormente las negativas, que son las que estamos viendo dentro de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de verdad, amado en el Señor, que siempre he dicho que qué bueno sería, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo viniera en el arrebatamiento cuando estamos nuevecitos en el Evangelio, ¿verdad? Ese primer amor que muchas veces, y los pastores pueden dar testimonio, que cuando una persona llega nuevecita al Evangelio, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, eso es un gozo. Mire, cuando los pastores los mandaban, son personas puntuales, son personas que entran con energía, con fuego, con unción, que bueno, llegan primero a la iglesia. A veces no han abierto la iglesia y están los hermanitos ahí. Puede llover, amado en el Señor, y la lluvia no los para. Puede haber barro, amado en el Señor, y el barro no los para. A lo mejor la campaña queda en una zona rural muy lejos, pero ese gozo porque han creído en el Señor no los detiene. Son hermanos que siempre van a los clamores o a las cadenas de oraciones. Son hermanos que aman las escuelas dominicales. Pero ¿qué ocurre? Que aunque tenemos al Espíritu Santo de Dios, es muy probable que si nos descuidamos, si no velamos, amado en el Señor, vamos a empezar a menguar de una manera negativa. Yo quiero hablarles que cuando hablamos de menguar negativamente se refiere a que nos empezamos a distanciar del Señor. Yo quiero hablarles que cuando menguamos negativamente, la carne o sus deseos se van fortaleciendo en nosotros. Yo quiero hablarles que cuando hablamos de menguas negativas, es cuando el pecado va introduciéndose en nuestras vidas poco a poco, progresivamente. Y cuando nosotros hablamos de menguas positivas, es cuando se ve el cambio de Cristo en nuestras vidas. Es cuando en verdad muere la soberbia, ese hombre iracundo, ese hermano respondón, murmurador, ese hermano contencioso, ese hermano divisor. Es decir, cuando el contraste aquí entre las menguas positivas y negativas es que lo negativo siempre nos va a acercar al mundo y las menguas positivas siempre nos van a acercar al Señor. Estuvimos hablando, amado en el Señor, que en el caso, por ejemplo, de Salomón, Salomón inició muy bien. Cuando Dios se le apareció, el hombre guardaba los mandamientos, los estatutos. El hombre iba bien al pie de la letra, pero hubo un momento en el cual Salomón menguó de una manera negativa, amado en el Señor, y tuvo que ver por la concupiscencia con lo que estamos hablando, no se veló por el pecado. Y vemos que este hombre de Dios, si usted revisa Primera de Reyes, el capítulo 11, vemos cómo este hombre cayó en lo más bajo de su corazón desviarse, ya que contrajo yugos desiguales con mujeres paganas. Y la palabra de nuestro Dios nos enseña que este hombre terminó construyendo altares, dígame, idolatrando a Moab, al Dios de los amonitas de aquellos entonces. Nosotros vemos acá una mengua negativa. ¿Por qué sentido? Porque vemos un hombre que arranca muy bien. El hombre buscaba del Señor, pero de un momento a otro cae. Esas son las menguas negativas. Las menguas negativas hacen muchas veces que nosotros estar en el fuego de Dios, si no nos velamos, caemos. ¿Qué estamos viendo hoy? Cuando, para darle otro ejemplo práctico, muchas personas que ayer predicaban en tarima, muchas personas que ayer se les convertían las almas, hoy en día están en el mundo. Es un ejemplo de una mengua negativa que les repito que es ceder a las concupiscencias carnales. Amado, hoy en día estamos viendo menguas no solamente dentro de la iglesia, inclusive dentro de los matrimonios. Yo por lo menos en lo personal he visto cómo hay matrimonios que antes las parejas se apartaban, se hacían sus cariños, se dedicaban tiempo, se daban sus besos, y hoy en día, amado en el Señor, han menguado negativamente, que ya no tienen tiempo para compartir, ya no se dicen palabras bonitas, ya no salen. Ya el hermano no sabe ni cuándo fue la última vez que celebraron su último aniversario.
Ya el hermano no sabe qué es ni siquiera traerle un regalo a su esposa. Hoy en día vemos menguas también a nivel ministerial. Conozco casos de profetas de Dios, amados en el Señor, que esa gente cuando da una profecía se cumplían, hermano, pero no se velaron. Y empezaron a entablar yugos desiguales con mujeres incrédulas, hermano, y esa gente empezaron fue a menguar negativamente. Porque siempre el cristiano evangélico, en vez de menguar positivamente, es decir, crucificar la mentira, que cuando un cristiano antes era mentiroso y ahora habla verdad y una persona responsable, hermano, eso es una mengua positiva. Antes, cuando el cristiano evangélico, amado en el Señor, se airaba con facilidad, pero entendió que somos nueva criatura, como dice la palabra del Señor, y está establecido en Efesios capítulo 4, si usted lee el 24 en adelante, el capítulo 4, perdón, del versículo 21 en adelante, dice que nos despojemos, amado en el Señor, del viejo hombre con hechos. Y cuando una persona está en el Evangelio, amado en el Señor, que empieza a hablar verdad, son menguas positivas. Si nosotros hablamos de menguas negativas, una mengua negativa un cristiano es, por ejemplo, que caiga en la apostasía. Es decir, que cree en el bautismo del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo de Dios, pero ahora lo agarró una doctrina y entonces tiene que bautizarse, por ejemplo, en el nombre de Jesús. Eso es un retroceso para una persona pentecostal, nativa, amado en el Señor, ya que Cristo estableció que el bautismo era en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Otra mengua, amado en el Señor, negativa que estamos viendo hoy son las excusas. Otra mengua negativa que estamos viendo hoy, amados en el Señor, son las contiendas. Cuando un hermano antes le costaba perdonar y ahora perdona, es una mengua positiva. ¿Por qué? Porque antes le costaba, pero ahora lo hace. Pero cuando un hermano antes perdonaba con facilidad y hoy no lo hace y le cuesta perdonar, eso sería una mengua negativa. Les repito, las menguas negativas hacen morir la carne. Las menguas negativas hacen que nosotros ejercitamos algo que se llama el dominio propio. Las menguas positivas nos acercan. Por ejemplo, si antes un hermano estaba tibio y él sabe que el Señor viene y él busca de Dios y le echa aceite a su lámpara y él se llena del Espíritu Santo de Dios, es una mengua positiva. ¿Por qué razón? Porque la carne va para abajo y el Espíritu va cada día más, lo lleva hacia arriba. Cuando nosotros hablamos de menguas positivas, se basan en aquellas personas, amados en el Señor, que eran tímidas, que les costaba dar un saludo o les costaba dar un especial en una tarima. Pero ellos dicen, no, como va a menguar ese miedo en mí, ese miedo malo, y va a crecer Cristo y voy a glorificar el nombre del Señor. Cuando una persona es capaz de vencer el miedo, de dar un saludo, de subirse a la tarima, es una mengua positiva. ¿Por qué? Porque está creciendo, porque está alabando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sansón, amado en el Señor, empezó bien y Sansón, amado en el Señor, terminó mal. Así terminan muchas personas. Entonces, este tema de las menguas, amado en el Señor, es un análisis, porque muchas veces el jovencito era tremendo músico, no se veló, cayó en pecado y ahora está en disciplina, es una mengua negativa. ¿Por qué? Porque en vez de crecer, de seguir buscando al Señor, desarrollando ese talento, amado en el Señor, va de retroceso. Porque una persona que caiga en pecado conscientemente, en fornicación y tenga que pagar una disciplina, básicamente eso es un retroceso para su vida. También, amados en el Señor, si una persona, lo repito nuevamente, si una persona abandonó los devocionales, la vida de oración, hágalo, porque si usted lo abandonó, eso es una mengua negativa y aunque usted no lo crea, usted va a terminar en el mundo. Aunque usted no lo crea, mire, hay una diferencia muy grande entre un cristiano que antes estaba en el fuego de Dios y hoy está tibio. Imagínense usted la mengua, el descuido, amado en el Señor. Usted sabe lo que es estar en el fuego de Dios y hoy en día estar tibio. ¿Cuántas personas antes, por ejemplo, no estaban en el fuego de Dios y hoy en día han menguado negativamente y sienten pereza hasta de congregarse? Sienten pereza de ir a los respaldos. Sienten pereza, amado en el Señor, de orar, de ayunar. Mire, hay personas que antes los mandaban sus pastores, iban con gozo. Y han menguado negativamente hoy, que cuando los pastores le dan una orden, les cuesta obedecerla. Y no solamente los pastores, hasta los pastores generales hoy en día le dan una orden a los pastores y les cuesta hoy en día a muchos pastores sujetarse a su pastor general.
Entonces que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Recuerden que fueron palabras de Juan el Bautista porque estaba concluyendo su ministerio y entonces que venía a traer al Señor Jesucristo a seguir predicando la palabra. Entonces, amados en el Señor, que nuestras menguas sean positivas, que muera el yo malo, la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la altivez, la vanidad. Eso es lo que tiene que menguar en nosotros. Lo que tiene que morir es eso, las cosas malas, el pecado, la mentira, la murmuración, las excusas, las blasfemias, los falsos testimonios hacia los hermanos, señalarnos los unos a los otros. Si nosotros menguamos de esa manera, eso es positivo, porque no lo vamos a hacer más. Pero si nosotros lo hacemos, amado en el Señor, esas son menguas negativas. La lengua, amado en el Señor, tenemos que cuidar la lengua, el testimonio. Porque si tenemos un testimonio muy bonito, amado en el Señor, y de golpe no nos velamos, y nuestro testimonio se va hacia abajo, eso es una mengua negativa, amado en el Señor. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Suscríbanse a este su canal Latinoamérica para Cristo y recuerden, activen la campanita de notificaciones que ahora es que voy a subir video. Apenas estoy empezando. Estoy calentando los motores. No hemos hablado de Sansón y vamos a hablar de muchísimos temas. La ira de Sansón, las malas decisiones, sus consecuencias, etcétera, etcétera. Bendiciones, será hasta otro video.